verdad que la sensación es que hay una gran mentira sobre el tema. La verdad que hemos hecho preguntas concretas, las respuestas no fueron tan directas en base a la situación que nosotros venimos planteando. Si bien obviamente el secretario de Servicios Públicos, el que se merece más preguntas y obviamente planteo acorde a la situación, porque estamos hablando de la recolección, pero sí teníamos constancia de los camiones que ingresan a obras públicas. Ahora no queda la duda lo que acaba de certificar el escribano municipal también con respecto a este tema, en el cual en las mismas fotos que él adjunta se ve que hay basura entre la tierra, o sea que hay residuos, o sea significa que el escrito no coincide tanto con la versión de la foto, ¿no? Entonces eso también demuestra de cierta manera que nosotros no estamos equivocados en nuestro planteo. Obviamente vamos a seguir avanzando en la problemática y en la situación y nos queda pendiente la interpelación al secretario de Servicio Público, en el cual el que tiene que dar planteos más serios con respecto al tema de por qué motivo la recolección se llevó a esa zona. Obviamente acá plantean por piquetes, por paro de la empresa esa, bueno, diferentes cuestiones que en teoría utilizaron ese predio para transferencia, pero a nosotros nos consta que no es así. O sea, hoy en día vos te acercás personalmente a ese predio y ves que la basura está mezclada con la tierra, es decir, que hubo de cierta manera hubieron máquinas que removieron la tierra, que compactaron la tierra, pero esos residuos nunca se sacaron de ahí. La otra pregunta que teníamos con respecto al dengue, que el año pasado cuando se hizo el gran operativo con respecto a la deschatarrización y demás cuestiones, ¿a dónde fue a parar esos más de 3.000 camiones que planteó el municipio que juntó diferentes puntos de la ciudad de Posadas? Porque un concejal plantea que la empresa no recibe ese material. Entonces, bueno, hubo ciertas explicaciones, la verdad que nos queda varias preguntas en el tintero, no creo que fueron respuestas acertadas con respecto al tema, tal vez del reconocimiento también del secretario en su función, pero avanzaremos con Servicios Públicos a ver si podemos encontrar una solución concreta. Lo positivo, porque no todo fue negativo, lo positivo es que según el secretario de Obras Públicas y según el escribano, lo que contacta acá, es que ese lugar ya está clausurado, van a prohibir el ingreso a todos los tipos de camiones, municipales y privados, también así al pueblo de la ciudad de Posadas, algo que no comparto la visión del secretario, porque en su planteo culpa en gran mayoría a la ciudadanía, culpa al vecino que va y tira la basura ahí, algo que no comparto. Me parece que el vecino no va a ir hasta esa zona tan alejada justamente a tirar sus residuos. Si hay una buena recolección todos los días, como plantea el intendente, entonces acá hay una falencia, ¿no? Si el vecino tiene la necesidad de acercarse a otro predio para tirar su residuo, es porque la recolección no está funcionando como debe ser y la campaña de la recolección todos los días por tu casa es una gran mentira también. Me parece interesante que los concejales se preocupen, digamos, por la situación de la ciudad, más precisamente con el tema concreto que la reunión de hoy era sobre el tema del basural, supuesto basural en la zona del acceso oeste, lo cual no es así, digamos. Estamos trabajando en la zona haciendo un desmonte y un relleno de la ex cantera de Tosca de la ciudad y para instalar ahí una pista de manejo de la Secretaría de Seguridad en la zona. Se hablaba, o sea, circulan imágenes de camiones municipales que arrojaban los residuos allí. ¿Esto está desmentido? ¿Es cierto? ¿Qué pasaba? Yo voy a hablar de la Secretaría de Obras Públicas. Sí. De la Secretaría de Obras Públicas no me consta que haya sido, no me consta tampoco que haya sido camiones municipales. Sí estamos trabajando, existen camiones de la Secretaría transportando rellenos de tierra, porque reitero, estamos rellenando el lugar, que era una cantera antigua, estaba, digamos, era un pozo grande y estamos rellenando porque se va a hacer un proyecto de la Escuela de Manejo Municipal en la zona, hay un proyecto arquitectónico al respecto y tenemos que rellenar para lograr obtener los niveles de proyecto. ¿Con qué se rellena? Nosotros hemos rellenado con tierra, realmente es un trabajo que lo venimos haciendo en forma paulatina, no es un trabajo que estamos abocados a full al tema. El municipio trabaja en distintas calles de la ciudad, pasa la motoniveladora, eso genera un excedente, llamamos nosotros, que se junta tierra del mismo perfilado, eso se transporta, se carga con una retroexcavadora a un camión, el camión lo lleva y lo vuelca allá. Eso sí son camiones de obra pública que están trabajando en la zona. ¿No se va a poner control, seguridad para cuidar de que, bueno, si es que son otros los que tiran la basura? Que los privados. Sí, justamente. Nosotros tenemos un control diurno en horario de trabajo. Por ahí comentaba yo que se dificulta un poco después de las 6 de la tarde, pero actualmente estamos controlando la zona y la idea de poder hacer el proyecto ahí de la escuela de manejo justamente también que se va a tomar posesión del lugar y va a haber una garita de control y va a haber gente las 24 horas en la zona, digamos. La tranquilidad la da el escribano público, o sea, nosotros teníamos un actor que no estaba en el escenario, que era el escribano municipal,
en el cual hoy ingresa, digamos, al escenario certificando de que ese lugar está clausurado. Entonces me parece a mí que hoy ya es responsabilidad no solamente del intendente y de los secretarios, sino también responsabilidad del escribano público que certifica de que ese lugar está clausurado como debe ser. Entonces nosotros vamos a avanzar en la restauración del lugar, como así también en la clausura definitiva. Nosotros no podemos quedarnos solamente en la letra muerta o en el texto que nos plantea el secretario, donde no hay una conclusión con respecto a la situación. ¿Qué plantea el secretario? Esto es culpa de los vecinos que vienen y hacen digamos, de cierta manera tiran los residuos, tiran tierra, escombros y diferentes cuestiones. No se hacen cargo de la problemática de la situación. Ahora, si fuera cierto, cosa que no coincido, porque yo tengo fotos, tengo videos, donde son los camiones municipales los que hacen digamos, esa movida en ese predio. Si fuera cierto así, igual el predio es municipal, entonces la municipalidad tiene que tomar carta en el asunto. Yo creo que nadie permite que vengan a tu casa, que es propiedad privada, y te tiren basura y vos no hagas acciones legales. Entonces, si el predio es municipal, y por más que sea un vecino el que está haciendo, tienen que tomar medidas en el asunto, tienen que clausurar de manera inmediata y multar o iniciar acciones legales correspondientes a las empresas privadas que llevan adelante ese proceso, ¿no? Ahora, me parece a mí que el 80% es culpa del municipio y no de los vecinos, y me parece que hoy tenemos que buscar una solución más allá de los culpables. Hay que buscar una solución concreta para que eso se termine de manera definitiva, se clausure como debe ser y se restaure el lugar, que también es importante porque tenemos el arroyo Mártires a muy pocos metros del lugar.